Muy buenas tardes, mis hermanitos. Dios les bendiga poderosamente en este tiempo, siendo hoy 22 de junio del año 2026. Hoy te saludo en el poderoso nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores, el Alfa, el Omega, el principio, el fin, el que es, el que era y aquel que ha de venir. Jesús de Nazaret, aquel que fue a preparar morada para cada uno de nosotros en los cielos. Toda la gloria y la honra es para Él, por siempre y para siempre. El título de la enseñanza de hoy es Cuando me caigo en el camino. Repito, cuando me caigo en el camino. Cuando me caigo en el camino. Hermanos, hermanas, todos en algún momento de nuestra vida hemos caído. Amén. Algunos hemos caído en desánimo, en incredulidad, en pecado. Amén. En desesperación quizás, en tibieza espiritual. Y hay quienes, aunque siguen viviendo una vida de iglesia, por dentro sienten que han caído muy lejos de Dios, que están muy distanciados de Dios. ¿Amén? Y la realidad es que nadie comienza una vida cristiana, hermano, pensando que algún día se va a apartar de nuestro Dios. Nadie se levanta en la mañana diciendo, por ejemplo, hoy voy a alejarme de Dios. No, nadie hace eso. Amén. Pero las caídas siempre son progresivas. Amén. Por ejemplo, primero dejamos de leer la palabra. Después comenzamos a dejar de orar, de clamar a Dios. Quizás otros dejamos de obedecer. Y ya después comenzamos, hermanos, a justificar esos pequeños pecados y esas pequeñas fallas en nuestra disciplina diaria, en nuestra comunión con Dios. Amén. Y cuando menos lo esperamos, cuando menos nos lo imaginamos, estamos en el suelo espiritual. Esa es la realidad. Pero te tengo una buena noticia, y es que el Evangelio no es solamente para aquellos que están siendo llamados el día de hoy. El Evangelio es para todos, hermanos. Dios te sigue llamando aunque hayas caído. Amén. Dios te sigue buscando aunque hayas caído. Dios continúa extendiendo su mano. Porque realmente el propósito de Dios jamás será verte destruido. Amén. El propósito de Dios sin duda es levantarte nuevamente. Es ver que tú nuevamente lo busques a Él. Que Él siga siendo tu fuente. Amén. Tu alimento, tu refugio, tu castillo fuerte. Amén. Tu roca verdadera. Amén. Hoy esta palabra es para aquellos que sienten que sin duda le han fallado a Dios. Para aquellos que quizás sienten culpa. Para aquellos que creen que ya no hay oportunidad. Porque a veces pensamos de esa manera, que ya no hay oportunidad. Para esos que piensan que Dios ya se cansó de ellos. Hoy Dios quiere hablarte. Amén. Hoy Dios quiere hablarte. Porque una caída no tiene por qué convertirse en una derrota permanente. Hermanos, todos somos vulnerables y todos estamos propensos muchas veces a caer. Amén.
Te invito a que podamos ir al libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 12. Lo tenemos acá. Dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Esto es para aquellas personas que creen que son perfectos en el ámbito espiritual. Amén. Vemos muchas personas con altivez espiritual. Amén. Que creen que quizás en este momento se encuentran en un top. Amén. Pero, como dice su palabra, así que el que piensa, escuche, estar firme, mire que no caiga. Cuidado que puedes caer. Y cuando caes te puedes dar más duro quizás que aquel que ha caído antes que tú. Amén. Uno de los mayores peligros para el creyente, hermano, es pensar que esto nunca me va a pasar. Jamás pensaría eso. Eso jamás debemos pensarlo, porque todos estamos propensos en algún momento a equivocarnos, a caer, a desviarnos muchas veces. Hay personas que piensan: no, yo tengo suficiente fuerza, yo puedo controlar esto. Cuidado, la autosuficiencia espiritual es el comienzo, hermanos, de muchas caídas. Amén. Porque cuando dejamos de depender de Dios, comenzamos a depender de nosotros mismos. Ahí está el asunto. Y nosotros, lamentablemente, somos limitados, somos débiles, somos imperfectos, somos muy vulnerables. Amén, hay que decirlo. La caída no comienza solo cuando pecamos. La caída comienza a veces mucho antes. Amén. A veces comienza mucho antes. Cuando dejamos de vigilar nuestra vida espiritual. Cuando dejamos de orar. Cuando comenzamos a dejar de buscar esa presencia de Dios. Cuando algunos de pronto nos acostumbramos a vivir lejos del Señor. Ahí realmente es que comienza esa caída. Ejemplo, hermano, un automóvil no se queda sin combustible de repente, amén. Poco a poco usted va viendo en el indicador del tablero que el tanque se va vaciando y la aguja va bajando, amén. Entonces, si nadie presta atención a esa aguja, a ese indicador, ¿qué es lo que va a suceder? Usted va a terminar varado en medio del camino. Amén. De la misma manera, hermano, sucede en nuestra vida espiritual. Y es que nadie se enfría de la noche a la mañana, ni de un día para otro. Nadie abandona a Dios de la noche a la mañana, sino que todo, hermanos, ocurre de manera progresiva. Amén. La caída de muchos creyentes modernos, hermanos, es que hoy vemos personas que comenzaron muy llenas de fuego. Amén. Oraban, hablaban del Señor en todo momento, a toda hora, evangelizaban, ayunaban, buscaban de Dios. Amén. Parecían estar muy amalgamados a Dios, incluso. Pero con el tiempo, hermanos, comenzaron a confiar más en sí mismos y en lo que estaban haciendo que en el mismo Dios. Y cuando llegaron esas pruebas, descubrieron, hermanos, que espiritualmente estaban muy débiles. Amén. Por eso es que necesitamos depender. Escuche bien, depender diariamente de la gracia del Señor. Porque sin presencia, hermano,
no somos nada. Usted puede hacer lo que usted quiera, pero sin presencia eso no se va a sostener, porque lo que sostiene la obra del Señor es la presencia. Amén. Hermanos, hermanas, guerreros de Dios, cuando nosotros caemos, Satanás quiere condenarnos. En nuestra mente nos condena, pero Dios lo que realmente busca es restaurarnos. Observe lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 24, 16. Proverbios 24, 16. Amén. Acá lo tenemos. Dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Gloria a Dios por su preciosa palabra. Dios es fiel, Dios es bueno. Amén. Dice que 7 veces cae el justo. Amén. Y vuelve a levantarse. Todo lo contrario al impío. Que el impío caerá en el mal. Observe acá algo muy poderoso, hermano, hermana. Y es que la palabra de Dios no dice que el justo jamás va a caer. Dice que 7 veces cae y se levanta, amén. La palabra de Dios dice que el justo se cae y vuelve a levantarse. La diferencia entre el justo y el impío, hermano, es que no es la falta de errores. Es importante que esto se denote, ¿no? Y no es que ninguno de los dos se va a equivocar. Los dos se pueden equivocar. La diferencia es que uno es justo y el otro es impío. Y la diferencia acá está en la reacción de cada uno de ellos. Cada uno tiene una reacción distinta. El impío cae en el mal y ya se quedó ahí. Mientras que el justo cae y se levanta. Amén. Pero hay que hacer otra cosa acá. Y es que el enemigo, hermanos, trabaja mucho sobre la culpa del ser humano. Amén. Cuando una persona cae, inmediatamente comienzan a aparecer esos pensamientos en tu mente, en mi mente, amén, que dice, ya Dios no te ama, ya tú no tienes solución, ya fallaste muchas veces, no vale la pena volver, ya tú vas a morir así, ya tú no vas a cambiar más, eres un hipócrita, eres esto, eres aquello, amén. Entonces muchas personas realmente terminan, hermano, alejándose más de Dios, porque escuchan más las mentiras del enemigo que lo que Dios tiene escrito y plasmado en su palabra. Amén. Y esa es la estrategia del enemigo. La estrategia del enemigo es que primero te tienta. ¿Para qué? Para que caigas. Y luego, ¿qué va a hacer? Luego va a acusarte. ¿Sabes por qué? Porque caíste en su red. Entonces primero él te ofrece el pecado y te lo coloca bien bonito, porque si te lo coloca feo no vas a caer. Así que te lo va a disfrazar bien bonito y hasta con lazo le va a poner. Amén. Y después te va a condenar, te va a señalar porque pecaste. Pero Dios no es así, hermano, hermana. Dios confronta para que tú y yo podamos ser restaurados. Dios corrige. ¿Sabes para qué corrige? Para poder sanarte. Dios disciplina. ¿Por qué disciplina? Porque Él te ama. Amén. Y dice su palabra que al hijo que uno ama, lo disciplina, para que no sea como un hijo que avergüence a su padre. Amén. Hermanos, Pedro cayó. Pedro negó al Señor 3 veces.
y juró que nunca lo haría en la mesa. Amén. Pero terminó haciéndolo, hermano. Sin embargo, Jesús no lo desechó por eso, porque ya él sabía que esto iba a pasar. Por algo se lo dijo de antemano. Amén. Sin embargo, lejos de desecharlo, hermano, lo que hizo fue que lo restauró, lo levantó y lo volvió a usar. Y lo volvió a usar en gran manera. Y Pedro terminó siendo una de las columnas de la iglesia. Amén. Entonces tal vez tú has fallado. Tal vez te apartaste del Señor. Tal vez prometiste cambiar y no cumpliste. Quizás llevas años luchando con esa misma debilidad, ese mismo pecado. Amén. Puede estar sucediendo esto, pero Dios todavía te puede levantar, porque su gracia es mucho más grande que tu fracaso. La caída, hermano, puede convertirse para ti, para mí, en una escuela espiritual. Muchas veces pensamos que nuestros errores únicamente van a producir una pérdida, pero Dios tiene la capacidad, hermanos, de transformar nuestras caídas. ¿Sabes en qué? En lecciones para cada uno de nosotros. Hay personas que aprendieron que después de caer durante años se sintieron en comodidad espiritual. Imagínese usted. Pero la caída revela nuestra verdadera condición como creyente. Porque cuando todo va bien, hermanos, todos nos creemos fuertes, nos vemos fuertes, nos sentimos incluso fuertes. Amén. Cuando todo va bien. Pero cuando caemos, hermanos, descubrimos que necesitamos demasiado a Dios. Y ahí descubrimos recién nuestra fragilidad, descubrimos nuestro orgullo, nuestra altivez, descubrimos todas esas áreas en las que estamos muy débiles y que creíamos estar fuertes cuando todo estaba bien. Allí descubrimos cuando dependemos realmente del Señor. Muchas personas solamente buscan a Dios intensamente cuando están atravesando una crisis, cuando están pasando por un desierto, cuando quizás pierden el empleo. Amén. Cuando están enfrentando una enfermedad, cuando el matrimonio se le está desquebrajando. Amén. Cuando la familia se está dividiendo. Cuando lleguen esos momentos difíciles, ahí comienzan a buscar a Dios. Y aunque nadie desea pasar por este tipo de proceso, porque te aseguro que nadie desea pasar por esto, muchas veces son precisamente esos procesos, esos determinados tiempos, amén, los que nos acercan directamente a nuestro Dios. Aquellos que de pronto no conocían al Señor, los acerca al Señor. Y aquellos que conocían al Señor y se habían alejado, los acercan nuevamente a Dios. Las caídas, hermanos, nos recuerdan que necesitamos de su gracia. Nadie se salva por ser bueno, hermano. Por actos nadie se salva. Nadie se salva porque es perfecto, porque nadie lo es. Y nadie se salva por merecerlo, porque no lo merecemos. Ninguno lo merecemos, porque todos hemos pecado y todos en algún momento nos hemos portado más que mal. Así que, ¿qué podemos entonces merecer? Hermanos, todos acá dependemos completamente de la gracia de Cristo. Amén. Todos dependemos de la gracia de Cristo. Vamos al libro de Lucas, capítulo 15, versículo 20. Lucas 15, 20. A ver. Lucas 15, 20. Acá.
Dice, y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Esto es una parábola muy conocida, la parábola del hijo pródigo. Y esto fue lo que hizo su padre. Cuando ese hijo que estaba perdido regresó arrepentido. Amén. El padre no lo rechazó, no le dijo, ¿por qué hiciste esto y ahora vuelves? No le dijo nada de eso. Se echó sobre su cuello porque fue movido a misericordia y le besó. De la misma manera es como el Señor te recibe a ti y a mí cuando nosotros fallamos y nos volvemos a Él. La historia del hijo pródigo, hermano, es una de las imágenes más hermosas de la gracia que Dios tiene para contigo y para conmigo, para mi persona. Amén. El hijo se fue, desperdició todo, tomó malas decisiones, terminó destruido, desbancado. Pero cuando él decidió regresar, encontró un padre que, lejos de recriminarlo, lo está esperando. Amén. Dios sigue esperando, hermanos. Dios sigue acá esperando, porque hay personas que creen que Dios ya les cerró la puerta. Pero Dios sigue esperando. Dios sigue llamando. Sigue extendiendo su misericordia. Sigue buscando a aquel que se alejó. ¿Qué te impide en esta tarde regresar a su brazo? Porque muchas veces no es el pecado. A veces es el orgullo, es la vergüenza quizás. El miedo o el pensar que ¿qué van a decir los demás? ¿Cómo voy a volver después de todo lo que hice? A veces eso. Pero Dios no está esperando una explicación acá. Dios está esperando que tú regreses. Amén. Que tú regreses. Eso es lo que está esperando el Señor. Observe cómo es el corazón del Padre. Dios no se alegra cuando una persona se destruye, hermano. No. Dios se alegra cuando vuelve a verte. Allí se va a alegrar, de seguro. Dios celebra el arrepentimiento de sus hijos. Dios celebra la restauración de un hijo. Dios celebra el regreso de ese hijo que se había perdido. Eso sí lo celebra el Señor. Hermanos, levantarse implica un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento genuino. No basta solamente con reconocer que caímos y que nos equivocamos y ya. No basta solamente con eso. Porque también debemos decidir levantarnos. Eso es una decisión tuya y mía. Levantarnos. El arrepentimiento, hermanos, es más que sentir una tristeza en tu corazón. Muchos lloran por las consecuencias, pero no cambian. Amén. Muchos se lamentan de sus errores, pero siguen viviendo igual. Entonces, ¿dónde está ese arrepentimiento? El verdadero arrepentimiento, hermanos, produce una real transformación. Amén. Eso produce un arrepentimiento, produce obediencia, produce un comienzo nuevo. Y aquí son todas las cosas hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Ahora hay preguntas que saltan acá, hacia cada uno de nosotros, y es, ¿qué te hizo caer? Quizás. ¿O qué área has descuidado en tu vida espiritual? ¿Qué pecado quizás estás justificando en este momento? ¿O qué advertencia
Has ignorado que Dios te ha puesto en el camino y tú la has ignorado, la has pasado de largo. No lo sé. ¿Qué es lo que necesitas cambiar hoy en tu vida? Son preguntas que cada uno debemos hacernos. Hermanos, la restauración comienza cuando cada uno de nosotros somos honestos. Dios no puede sanar una herida si seguimos escondiendo eso, ese pecado. No lo puede sanar. O si seguimos escondiendo ese algo. Amén. Dios no puede restaurar algo que nos negamos a reconocer. Es necesario que tú y yo reconozcamos para que el Señor pueda restaurar, pueda levantar, pueda sanar. Amén. Porque la libertad comienza cuando realmente dejamos de justificar nuestras fallas y nos rendimos totalmente al Señor. Allí comienza esa libertad. Tú tal vez hoy estás aquí físicamente, amén, virtualmente, pero quizás espiritualmente te caíste hace un tiempo. Quizás perdiste la pasión o se apagó ese fuego que había allí. Perdiste tu comunión con Dios. Sientes que perdiste tu sensibilidad espiritual, que perdiste ese deseo de buscar de la presencia de Dios todos los días. Y aunque nadie más lo sabe, tú sí lo sabes. Pero Dios también lo sabe. Y precisamente por eso es que esta tarde Dios está hablando a tu corazón. No lo hace para condenarte, no lo hace para humillarte, ni para destruirte, ni para regañarte, no. Y lo que quiere realmente es levantarte. Te quiere restaurar, te quiere libertar. Hoy, ahora. Y la única solución aquí, hermanos, sigue siendo Cristo Jesús. La verdadera restauración no se encuentra en una religión, no se encuentra en el esfuerzo humano, no se encuentra en una buena obra que usted y yo podamos hacer, no. La restauración se encuentra en Jesucristo, amén. Se encuentra en Jesucristo porque solamente Él puede perdonar pecados, hermano, limpiar el corazón, restaurar el alma, romper todas esas cadenas que estás arrastrando. Te puede dar un nuevo comienzo y levantar a ese que cayó. Amén. Solamente Él puede hacerlo. La cruz sigue siendo ese lugar en donde los caídos, hermanos, encuentran misericordia. Amén. La tumba sigue vacía, siendo evidencia de que hay esperanza para todo aquel que vuelve a Dios. Hoy Dios te está llamando. Hoy Dios está llamando a aquellos que han caído, a aquellos que se han enfriado, que se han apartado, que han perdido el rumbo, que han perdido la dirección. A los que sienten que no pudieron seguir, que ya no. Hoy es el día que Dios hizo para que te levantes, hombre, mujer de Dios. Hoy es el día para regresar. Hoy es el día para volver a nuestro Padre. Hoy es el día. Porque quizás has intentado levantarte por tus propias fuerzas y has descubierto que no puedes. Porque es que el verdadero cambio, hermanos, comienza cuando Cristo Jesús entra en nuestro corazón. Allí comienza el verdadero cambio. Si el Señor ha tocado tu corazón en esta tarde con esta palabra y hoy deseas entregarle tu vida a Cristo Jesús, repite esta oración conmigo. Amén. Señor Jesús, hoy reconozco que te necesito. Reconozco que te he fallado. Reconozco que me he caído muchas veces. Reconozco que me he apartado de tu voluntad.
Hoy me arrepiento de todos mis pecados, los que recuerdo y aquellos que no tengo en la memoria en este momento. Te pido perdón por todos mis errores. Te pido que laves mi vida con tu sangre preciosa. Que escribas mi nombre en el libro de la vida, Señor. Porque hoy te recibo, Señor Jesús, como mi único Señor y Salvador. Restaura mi corazón. Levántame nuevamente y hazme una nueva criatura. Y ayúdame a caminar contigo todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén.